empezamos. Yo creo que está bien ya. Y es muy bueno que podamos escuchar el consejo sabio de Dios a través de su boca, Muchas ¿verdad? gracias, muchísimas gracias. Nosotros tenemos 38 años de servir al Señor de lleno, desde 1982 a este año. Justo el 29 de este mes cumplimos los 38 años de servirlo, pero en los últimos 24 Dios nos delegó a enseñarle a nuestra gente este tema de cómo administrar sus ingresos mensuales para que puedan vivir bien, a gusto y sobre todo poder hacer una edificación sólida financiera para su futuro. Y por los últimos 24 años él insistía en enseñar los principios que yo les voy a compartir ahora, pero que en ese entonces no dimensionábamos por qué era que él insistía en esos principios. Y es que antes de la crisis, pues esos principios nos ayudaron a nosotros y hasta la fecha son 179,000 latinoamericanos que han recibido enseñanza y que pueden dar fe de que sí funcionan los principios del reino de Dios en las finanzas y en la economía. Pero ahora en la crisis es donde caímos en la cuenta de por qué era el que él insistía que enseñáramos esos principios. Se hicieron relevantes ahora en la crisis. Y el primer principio que vamos a ver hoy en la tarde es lo que yo le llamo el guardadito. Genial. El principio del guardadito, para no llamarle ahorro, porque muchos traen el ahorro y Dios mío, que no gaste y que no, aquí le vamos a llamar el guardadito. ¿Por qué? Porque las abuelitas decían, miren, mijo, el que guarda siempre tiene. Hay que guardar, mijo, para cuando se necesite. Y ahora ese es el cuando. Entonces, el guardadito. Y eso nos lo enseña perfectamente la Biblia, porque justamente habla de unos animalitos chiquitos que no tienen cerebro, que se gusanitos que hay que ir a recoger, los granitos que hay que ir a recoger, se llaman hormiguitas, y esas hormiguitas las utiliza Salomón como ejemplo, y dice, fíjense en las hormiguitas, que son unos animalitos que no tienen cerebro, pero guardan cuanto pueden, cuando pueden, para cuando lo necesitan. Y entonces nos habla de esos animalitos o esas hormiguitas previsoras. Ese es el primer caso que la Biblia nos menciona. Luego nos habla del caso de José, que es vendido como esclavo en Egipto, y él se pone de administrador en la casa de un general que lo compró como esclavo, hace un excelente trabajo como administrador, luego lo meten a la cárcel por una denuncia falsa, y en la cárcel es administrador, y lo hace perfectamente bien, y para de administrador en el Palacio de Gobierno. Y él recibe una información de Dios a través del sueño del presidente de ese país, que no era un país, sino era un imperio, era el imperio egipcio, y le anuncia que van a haber 7 años en los cuales va a haber abundancia de cosecha, y después va a ser 7 años seguidos de ausencia de cosecha y de mucha necesidad, mucha hambre. Y en la crisis de esos 7 años había que estar preparado. Entonces este hombre que se llama José guarda cuanto trigo puede, cuando puede, para cuando lo va a necesitar. Y es el mismo principio de las hormiguitas, el guardadito. Y efectivamente este hombre guarda trigo y lo compra por una nadita, porque cuando hay mucho mango, pues ya sabemos que el mango es muy barato.
Cuando hay poco mango es caro, pero aquí había tanto trigo que, ¿cuánto? Todo, lléveselo, ¿no? ¿Por qué? Porque era mucho el trigo que había. Entonces él dice que construyó silos en el norte, silos en el sur, silos en el oriente, silos en el occidente, y ahí en cada región ensiló el trigo, previendo que cuando viniera los años de no cosecha, de hambre, de escasez, él no iba a tener que pagar transporte desde el norte hasta el sur o del sur al occidente, sino que cada región estaba ahí cerquita la fuente de provisión. Y entonces eso nos enseña que él era un administrador que descentralizó la administración gubernamental desde esa época. Y empezó la época de escasez. Entonces la gente llegó con él a comprarle trigo. Y le pagaban, y él vendía, y pagaban, Pero el hambre era mucha y el dinero se terminó. Y entonces resulta que me moví un poquito porque se me puede cortar la batería de la compu, pero ya está. Ok. Entonces, el hambre era tanta que él terminó vendiéndoles trigo, pero el dinero se le acabó a los egipcios. Y entonces la Biblia dice en Génesis que todo el dinero del imperio egipcio, no de un país, del imperio egipcio, paró en manos de José. Ahora, imagínense quienes nos están oyendo que todos los pesos de México sean tuyos. Wow. Todos. O sea, tú pasas frente a un banco y le dices, mira, ¿y de quién será el dinero que está ahí? Ese es mío. Y pasas delante de otro banco y el dinero es también mío. Todo el dinero de México es mío. Así de impresionante es lo que este hombre llegó a tener en dinero. Pero el hambre seguía. Entonces vienen y les dice, bueno, yo con gusto les vendo trigo, pero ¿qué más pueden darme a cambio del trigo? Entonces ellos dicen, bueno, el ganado. Bueno, entonces empiezan a llevarle burros, caballos, camellos, carneros, corderos, en fin, todo lo que tenían ellos de ganado. Ahora, pónganse a pensar que todo el ganado de México está en las manos de ustedes. Wow. Eso es, no lo puede uno captar, ¿verdad? Pues eso dice, todo el ganado del imperio egipcio paró en manos de José. Pero seguían hambre. Entonces vino él y dijo, bueno, ya tengo todo el dinero, tengo todo el ganado, ¿qué más tiene? Escrituras, sí, bueno, tráiganlas. Entonces llegaron escrituras de los ranchos, escrituras propiedades, escrituras de edificios, casas, parqueos, todas las propiedades. Y entonces la Biblia dice que toda la tierra de Egipto paró en manos de José. Ahora, imagínense ustedes, dueños de toda la tierra de México, de todo el dinero de México y todo el ganado de México. No puede uno llegar a cuánto es eso, pero este hombre así lo hizo. Era un administrador estupendo. Y entonces resulta con que todavía hace una jugada magistral más, porque cuando termina la crisis, todos comieron, gracias a Dios, pero él para con todos los bienes de producción, para con la tierra, para con el ganado y para con el dinero. Entonces, ¿cómo podía vivir el resto de la gente? Si no tenían para comprar y entonces los otros no podían vender, no paralizaría la economía. Entonces, lo que él hizo fue decirles, bueno, miren, ¿saben qué? Les voy a dar de mi tierra, tierra que había sido de ellos, ¿verdad? Les voy a dar de mi tierra, se las voy a alquilar y les voy a dar de mi grano para que puedan sembrar y tengan sus cosechas. Y así reactivó la economía, solo que puso una condición. De cada 100 libras, denme 20 libras a mí. De cada producción de 100 libras, denme las 20 libras a mí. Y entonces él empezó a vivir de la quinta parte de la producción después de la crisis. Pasó la crisis, alimentó a la gente y se quedó viviendo de lo que él había
aprovechado hacer en la crisis. Ahora, obviamente los egipcios, que eran buenos pensadores, que habían recibido nuestra enseñanza, fueron a una conferencia con usted. Les quedaban 80 libras de cada 100. Entonces, resulta con que decían, bueno, vamos a comernos 60 libras, pero 20 libras las vamos a guardar y las vamos a vender a un mejor precio. Y entonces llegaron de nuevo ellos empezaron a guardar y a guardar, no se lo comieron todo. Y ese guardadito que hicieron, fueron de nuevo con José y le dijeron, mires, tú no nos venderías tierra. Claro, a tanto. Bueno, aquí está. Y le compraron tierra. Ahora siguieron trabajando y ya tenían tierra, pero ahora viene y siguen guardando y guardando una parte de lo que generaban. Y llega, mira, no nos venderías unas vacas, unos corderos. Sí, con mucho gusto, aquí está. Y así los egipcios inteligentes se volvieron a llegar a tener tierra, ganado y cosechas, porque hicieron exactamente lo mismo que hicieron cuando iniciaron su riqueza. Así es como se hace la riqueza y el capital. Y el guardadito es el secreto, esa es la clave. Entonces, el tercer ejemplo es el que quiero mencionarles, de un grupo de mujeres que guardaron cuanto aceite pudieron, cuando pudieron, para cuando lo fueran a necesitar. Y efectivamente llegó el momento en donde ellas estaban invitadas a un festejo, tenían que llevar sus lámparas encendidas, llenas de aceite, y había un enorme grupo de mujeres invitadas, pero unas guardaron aceite y otras no guardaron aceite. Unas con mucha vergüenza y pena no pudieron asistir, porque llegó el día del evento y no tenían aceite. Y entonces, y tal vez muchas de ellas le dijeron a las otras, miren, pero ustedes denos un poquito de aceite, efectivamente. Pero es que la imprudencia de ellas, la insensatez de ellas no la iban a solucionar las que habían sido previsoras. Y así sucede incluso con algunos hermanos que dicen, mire, pero usted, sí, pero tú tuviste la misma opción que yo tuve. Yo con mucho gusto voy a compartirte, pero tú tuviste la misma opción de hacer el guardadito. Entonces, sí, claro, en la Biblia, cuando se repite una enseñanza acerca de un evento, como en este caso, el guardadito, es que Dios está estableciendo una norma de conducta. Y una norma de conducta es un principio. O sea, un principio es una norma de conducta por la cual Dios quiere que nos conduzcamos, que normemos nuestra conducta. Eso es lo que Él espera. Así es. Entonces, ahora sabemos por qué Dios nos mandó a toda Latinoamérica a enseñarle a la gente, hagan su guardadito, porque Él miraba hacia adelante y miraba esta crisis. Aunque debo de mencionar que esta crisis no es la crisis verdadera viene más adelante, cuando va a haber una constricción y una recesión mundial, porque después de esta crisis se van a poner a comprar la gente, a comprar, y como no tienen, van a meter crédito y el endeudamiento se va a venir de una manera escandalosa. Sí, claro. Matrimonios y países. Entonces, pero Dios nos mandó esta crisis antes para que abramos los ojos, digamos, porque Él no está jugando, y dice, miren, préstenme atención. Yo les dije, hagan su guardadito. Si me hubieran hecho caso, estarían en la crisis sin mayor angustia, porque tendrían su guardadito. Claro, pero en preparación de que la próxima estén preparados, porque va a venir. Muy bien. Ahora, en la crisis hay algunos que estamos en la crisis sin deudas y otros que están en la crisis con deudas. Ese es el otro principio que Dios nos mandó a enseñar. Haz que mi gente duerma, coma y viva sin deudas. No hay cosa más linda. Uno vive a gusto cuando no le debe nada a nadie. Uno duerme a gusto, come a gusto, vive a gusto, porque no le debe nada a nadie. Y entonces, resulta con que hay quienes estamos en la crisis con
deudas y otros están con deudas. Ahora, quiero mencionarles el caso de lo que yo le llamo la viuda número 1. Esta es la viuda que yo le llamo la viuda del aceite. Esta viuda estaba endeudada en medio de una crisis nacional. Y no solo endeudada, estaba demandada por el departamento jurídico. Porque como debía, el esposo murió, la dejó con deudas, estaba demandada. Y estaba demandada en el sentido de que le querían quitar a sus hijos a cambio de la deuda, para pagar la deuda. Y tenía escasos recursos. Pero Dios viene y le manda un enviado. Y ese enviado de Dios, que puede ser para nosotros un pastor que nos habla de parte de Dios, puede ser un maestro que nos habla de parte de Dios, puede ser un documental que nos habla de parte de Dios, puede ser muchos medios que Dios utiliza para mandarnos un mensaje basado en su palabra, desde luego. Y entonces llega este hombre y le dice, ¿qué cosa tienes? Y las palabras textuales de esta mujer son: ninguna cosa tengo. Ninguna. Cero. En ceros. Así se veía ella. Así se veía ella. Porque, mire, no tengo carne, no tengo pastas, no tengo arroz, ni frijol, ni sal, ni azúcar, ni fruta. Ninguna cosa tengo. Lo único que tengo, dijo, es esta jarrita con aceite. Una jarrita del tamaño de un celular. Wow. Y entonces viene el hombre y le dice, bueno, voy a enseñarte lo espectacularmente maravilloso que es nuestro papá. Él puede hacer cosas en el ambiente invisible que se puedan ver aquí en el mundo visible. Así es. Él puede hacer que 2 pescaditos y 5 panes se vuelvan miles de pescados y miles de panes para darle a 5,000 personas. Y que todavía sobre pescado y sobre pan. Claro. Entonces, él le dice, bueno, ¿sabes qué? Manda a tus hijos a las vecindades a que traigan tinajas, ollas, jarrones, jarras, doble litros vacíos, y que traigan aquí de todo. Y vamos a llenar con este aceite todos los recipientes. Ella tuvo que haber luchado con eso, porque no era fácil. Alguien dice, sí, claro, la mente, la que destruye la fe. Porque uno dice, ni si tiene razón en lo que está diciendo el pastor, pero yo pienso que, ya destruyó la fe. Razonando. Sí, que él tiene razón y el testimonio que dio es cierto que sí, pero a mí en la universidad me enseñaron que entonces ya destruyó la fe. Porque la fe no es lo que uno ve, no es lo que uno oye, es lo que uno cree. Claro. Entonces, ella tuvo que haber luchado, pero qué disparate me está diciendo este hombre que con esto yo voy a llenar todos estos recipientes y además qué va a pensar mis vecinas que yo les mandé a traer todos los recipientes y ellas saben que yo lo único que tengo es este poquito de aceite y de plano van a pensar que yo perdí sí, la razón. No hay lógica. La razón. Entonces, pero efectivamente, entonces le dice, empieza, y empieza ella. Bueno, la historia dice que terminó la crisis y ella terminó llena de aceite. Tanto que los recipientes, ya no consiguió recipientes para seguir llenando de esta cantidad de aceite. Sí. Ahí es la sobrenaturalidad de Dios proveyendo en medio de la crisis. Pero al terminar viene el hombre de Dios y le dice, ¿sabes qué? Ahora vende aceite y paga tu deuda. Libérate de tu deuda. Es cierto que entraste con deudas a la crisis, pero aquí, en medio de la crisis, Dios te mandó provisión para que la pagues. Ah, y otra cosa, del resto vive con tus hijos. Santo. Dios todavía le dio un fondo de retiro. Sí. Claro que sí. Y como ella agarró fe, me imagino que yo con lo mismo, y tuvo que haber hasta puesto una su distribuidora, aceite la viuda.
Es cierto. Ella encontró esa avenida que uno encuentra con el reino invisible de Dios y que se hace realidad aquí en la tierra. Amén. Eso se necesita fe. Claro. Muy bien, entonces esa es la primera viuda. La segunda viuda es una viuda que yo le llamo la viuda del pan. A esa, aquella fue la del aceite, esta es la del pan. Ella venía de recoger leña para cocinar unos panes. Ujú. Y entonces el hombre de Dios le mandó Dios un enviado también que le iba a enseñar otro principio de provisión o de economía del reino de Dios. Ujú. Y le dice, ¿qué haces? Y le digo, pues aquí juntando leña porque voy a hacer fuego para prepararme unos panes porque tengo un poquito de harina y un poquito de aceite y me alcanza para un par de panes y comérmelo con mi hijo y después de eso esperar que nos llegue la muerte porque no tenemos nada. Porque así le respondió. Le dijo Sí. el enviado, ¿qué tienes? Y ella le dijo, nada, nada tengo. La otra dijo, ninguna cosa tengo. Esta dijo, no tengo nada. Siquiera ya tenía. Ahora, imagínense una casa donde no hay nada, literalmente. No hay nada en la refri, no hay nada en las alacenas, nada en la despensa, no hay nada, no hay nada. Y lo único era un poquito de harina y aceite. Entonces viene y le dice, está bien, ¿sabes? Haz los panes. Bueno, dijo la mujer, hago los panes, pero una cosa te voy a pedir, dame a mí el primer pan. Santo. Eso sí fue grave porque a punto de morir, el amor que le tiene una madre a su hijo para cuidarlos y le están quitando uno de los panes con el que iban a vivir, tuvo que haber sido difícil para ella. Una lucha interior tremenda, decir, Dios mío, qué locura, qué disparate. ¿Cómo le hago caso a este hombre de darle yo y encima me pide el primer pan? Pues sí, le dijo, así va a ser. Pero lo que le quería enseñar era un principio que se llama la primicia. Claro. Que cuando le damos a Dios el primero de los frutos que tengamos, le estamos dando la primicia. Como cuando vamos al mercado y oímos que la señora que vende aguacates grita cuando vendió sus primeros aguacates, ya me echaron la bendición, grita ella. Esa es la primicia, la primera entrada. Claro. Y yo digo a los hermanos, mira, si tú vendes tacos, el primer taco que vendas, aparta ese dinero y dáselo a Dios. Vas a ver lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque nosotros hace 9 años descubrimos este principio económico de la economía de Dios. Sí, claro. Y resulta con que empezamos, el principio está escrito en Ezequiel 44:30. Ezequiel 44:30 dice que cuando a Dios le damos ese primer ingreso, esa primicia, la bendición de Dios reposa sobre nuestra casa y nuestro negocio. Amén. Wow. Wow, súper. Entonces no necesitas tener que poner una pata de burro detrás de la puerta, conejo, o poner ahí ajos. No necesitas para que esté bendito tu negocio y tu casa. Lo que tienes que darle es el primer ingreso. Entonces Dios dice que la bendición de Él va a reposar sobre tu casa y tu negocio. Por eso es que vemos a veces 2 panaderías, una al lado de la otra, en otra entra mucha gente y en otra ni moscas entran. En otros casos vemos 2 farmacias, en una entra mucha gente, en otras ni moscas entran. Claro. Yo hago el chiste que vemos 2 salones, 2 talleres de milagros, es decir, 2 salones de belleza. Uno al lado del otro, y en una entran muchas señoras y señoritas, y en otro ni una mosca entra. Y no salen con el milagro. Porque
porque en una está la bendición y en otra no está la bendición, y eso lo vemos. Yo estuve recién en la Ciudad de México y habían 2 taquerías, pero y muy bien decoradas, muy lindas, pero una había que hacer cola para entrar, la otra a la par y no entraba nadie. En una estaba la bendición y en otra no. Entonces, este principio de darle a Dios el primer ingreso nos ha ayudado mucho en la economía nuestra. Porque como ustedes saben, soy cirujano dentista, odontopediatra y ortodoncista. Un estuche de monerías, doctor. ¿Ah? Aquí en México decimos un estuche de monerías, que muchas cosas. Ok. Entonces, bueno, lo menciono porque cuando practiqué mi profesión por 44 años, hasta hace 6 años que cerré esa parte para dedicarme solo a la enseñanza, en la primera consulta del primer día del año, todos los pacientes dejaban un buen ingreso. 10 pacientes de ortodoncia en la mañana, 15 de operatoria en la tarde. Entonces era un ingreso fuerte, pero era el primer día, entonces era el primer ingreso. Entonces eso era la primicia para Dios. Wow. Pero pasaba, el resto del año no dejaban de llegar pacientes porque la bendición de Dios reposaba sobre la clínica. Cuando damos la primera venta de materiales del año, eso es la primicia, pero el resto del año no dejamos de vender materiales porque la bendición de Dios reposa sobre nosotros. Sí, gracias a Dios. Luego, Dios es palabra. La empresa que nos contrata, y son contratos apreciables en ingresos, esa es primicia para el Señor, pero el resto del año no nos dejan de llamar las empresas. Tanto es así que en medio de esta crisis nos llaman para que los capacitemos por medio de internet. Wow. El primer ingreso de la primera ofrenda de la primera iglesia que nos invita a principio es para el Señor. Y el resto no dejamos de ser invitados para ir a las iglesias. Entonces este principio es muy importante y lo que le enseñó a este hombre es: dame a mí el primer pan. ¿Y qué pasó? Que la viuda esta salió de la crisis, no se murió ni ella ni su hijo. Salió gordita de tanto pan. Así narra la historia. Después de luchar con lo que le estaba proponiendo el hombre de darle el primer pan, se aferró a esa verdad del mundo invisible de Dios, y aquí en el mundo visible no dejó de comer. Salió con harina, salió con aceite, y me imagino que así como la otra puso distribuidora de aceite, esta puso su panadería. Y dice, bueno, la viuda, porque ella supo cómo era el asunto con Dios. Yo les digo, hermanos, si ustedes venden tacos, el primer taco, la venta del primer taco, si ustedes lo que tienen son marranitos, el primer marranito que vendan, déselo a Dios, van a ver las maravillas que van a acontecer en la economía de ustedes. Son principios que obviamente en la universidad no nos enseñan, pero que dan resultado porque son de Dios. Claro. Maravillosamente auténticos, genuinos, y yo lo que les digo a mis alumnos son, miren, no me crean, está bien, pero practíquenlo, y cuando tengan los resultados me los comentan. Y entonces nos detienen en los supermercados, centros comerciales, mire lo que yo lo hice y ¿sabe qué pasó? Y nos empiezan a dar el reporte de su economía en cosas que son verdaderamente impresionantes, lo que ocurre con ellos. No me detengo mucho a contar testimonios, pero tengo muchos de mis alumnos de cómo les ha ido de bien. Yo espero que esté tomando notas, quien está aquí esté tomando notas. Esto está súper interesante y creo que si ponemos en práctica todos estos principios que nos está enseñando el día de hoy, nuestra visión y nuestra economía se van a ver muy beneficiadas, aún en los peores tiempos que están pronosticados, ¿no? Vamos a poder ver la mano de Dios porque es un principio, lo que usted dice, es un principio de Dios. Así es el diseño de Dios para que funcionáramos en las finanzas, para bendecirnos. Entonces, si nos salimos de los principios de Dios es cuando empezamos a padecer. Así es. Pero dentro de la obediencia a Dios, pues tenemos el éxito y la bendición asegurada, la provisión asegurada de parte de Dios. Afirmativo.
Y entonces, este es un principio que, al igual que el hacer el guardadito, administrar bien los ingresos, el no tener deudas, el salir de las deudas, es algo que Dios nos enseña para que nos vaya bien. El tema es que nos vaya bien. Ahora, sigamos con la historia. En conclusión, cuando nuestras posibilidades se acaban, entonces es cuando las de Dios comienzan. Claro. Y mire, ya trigo ya no tengo, bueno, aquí empiezan las posibilidades. Mire, aceite ya no tengo, aquí empieza a desaparecer. Mire, solo tengo un poquito de harina, aquí empieza a desaparecer. Recuérdense que esos principios le funcionan a hijos y a no hijos de Dios, porque son principios. Él dijo, todo aquel que haga esto, le acontecerá esto. Son principios, son normas de conducta. Son principios. Mire, si nosotros admiramos a los judíos y a los árabes por los capitales que logran hacer, ¡ay, Dubái! ¡Wow! Sí, ¿cómo lo han hecho? Con los mismos principios. Estos principios. Entonces, este es tiempo, mis hermanos, de vivir en full dependencia y fe absoluta en Dios y en su palabra. Así es, así es. Yo estoy seguro que todos los que nos están oyendo, y ustedes y yo, alguna vez participamos en una piñata. Sí. Una piñata, ¿ok? ¿Y qué pasaba? Que nos ponían un pañuelo aquí en los ojos, nos vendaban los ojos y nos iban a dar una vuelta por allá y después como 7 vueltas para y después nos daban el palo para pegarle. ¿Sí? ¿Era así? Sí. Así. Ahora, ¿qué es esto? Que uno depende totalmente de esa señora o de ese señor que lo lleva a uno dándole las vueltas y los giros y todo lo demás, asumiendo que no lo va a meter en un agujero, en un pozo, ni que le va a hacer daño, ni que se va a morir. Simplemente uno depende de ella. Eso es fe. Porque no es por lo que uno ve, ni por lo que uno oye, sino por lo que uno cree. Exacto. Esa en medio de la crisis es la que nos va a sacar. Esto es clave. Ahora, debemos de caminar cada día en modo de fe. Como antes de la reunión yo puse en modo vibrador para que no sonara el celular, pues al levantarnos mañana, porque este día ya terminó, mañana modo de fe. Sí. Dios va a hacer un milagro este día. No sé mañana, pero este día Dios me va a sacar adelante. Amén. Él lo dijo, bástele a cada día su propia preocupación. No se preocupen por la semana, ocúpense de hoy. Así es. Evítense el estrés. Así es. Ahora, ojo, nuestro Padre va a ser provocado y movido a actuar al ver nuestra fe y nuestra dependencia y nuestra confianza puesta en Él, aunque estamos viendo y oyendo cosas que no corresponden. Cierto. ¿Por qué? Porque en el chat llegó el último video del último doctor de Italia que dice que, ok, eso es lo que oímos y lo que acaban de decir ahí en las noticias que no es lo que oímos, no es lo que vemos, es lo que creemos. ¿En quién creemos? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Exacto. Que es un padre que no nos va a abandonar. David, el sabio David, cuando ya era viejo, en 100 y tantos años que vivió, pudo decir, no he visto en mi vida justo, desamparado, ni que sus hijos anden pidiendo pan en la calle. Nunca. Y así hizo. Así va a acontecer. Ahora, ¿saben ustedes, hermanos que nos están viendo, amigos, por qué Job, habiendo sido el hombre más rico de todo el Oriente, dice la Escritura, no había otro más rico que él? Él era el más rico, él era el más opulento. ¿Por qué Job recuperó todo al doble después de su crisis? Y fue una crisis no de un día, fue de varios días, pero en un solo día perdió a sus hijos, perdió su salud y perdió su dinero, sus propiedades. Había una canción que antes cantábamos que decía salud, dinero y amor. El que tenga estas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. Sí, así es. Salud, tener amor y tener dinero. Pero Job en un día perdió las 3 cosas. Wow. Y entonces,
se quedó sin nada, sin sus hijos que se le murieron, el amor, el dinero que fueron sus bienes y capital que tenía, y la salud, porque le vino una enfermedad dermatológica que tuvo que irse fuera del pueblo a vivir, y solo los perros llegaban a lamerle sus heridas, y con Las heridas, sí. pedacitos de tinaja quebrada se rascaba la piel. Y no fue un día, no fue una semana, fueron meses en donde Job con esa crisis. Ahora, ¿por qué Job después de la crisis recuperó todo al doble? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque Job perdió todo, menos la confianza y la fe en Dios. Menos La su integridad, fe. Claro, Es cierto. porque él decía, aún en medio de la crisis, yo no entiendo por qué me está pasando esto, si yo soy los ojos para... Yo soy el auxilio de la viuda, yo soy el auxilio del huérfano, yo ayudo al necesitado. Yo no he sido mala persona, no entiendo por qué, pero una cosa sí sé, mi Redentor vive. Él perdió Y todo. esto es algo que nadie puede quitarnos. Claro. O sea, el enemigo mismo Así puede robarnos, nos pueden quitar todo, así como le sucedió a Job, pero la confianza en Dios, uno decide mantener la fe. Así es, así es. Entonces, ahora, ¿qué hacer si ya la crisis te agarró con deudas y sin guardadito? Porque muchos que nos están escuchando dirán, bueno, está bien, ¿cómo no lo supe antes de la crisis? Claro, Pero yo claro. ya estoy en la crisis, tengo guardado y tengo deudas. Bueno, aquí viene otra vez al rescate la enseñanza de la Escritura. Las siembras que hiciste ayer van a ser quienes te suplan el día de hoy. Wow. Pablo, el apóstol, le mandó a decir a los cristianos de distintas iglesias, cuando yo estuve allá por Monterrey, ustedes me mandaron ayuda. Cuando yo estaba allá por Guerrero, me mandaron ayuda. Wow. Cuando andaba por acá, por Veracruz, me mandaron ayuda. Cuando estaba bajito por Chiapas o Oaxaca, me mandaron ayuda. Siempre me mandaron ayuda. Ahora, mi Dios, pues, suplirá lo que les falte, conforme a las riquezas que Él tiene. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si tú sembraste antes de la crisis diezmos, ofrendas y primicias, ayudaste al necesitado. Obviamente ahora vas a cosechar en la crisis, porque Dios no se va a quedar con... Cielo. ¿Perdón? Digamos que se consideran depósitos en el cielo. Es el banco donde nosotros depositamos. Por eso es que los que no tienen nuestra fe dicen, ustedes están locos, ¿por qué le dan a la iglesia? Si ellos no saben que estamos depositando en un banco que nos saca de apuros en los momentos donde a ellos no hay quien los saque de apuros. Claro, claro. Entonces, no actuemos por lo que vemos ni por lo que oímos o lo que pensamos, porque ese es el enemigo número uno. No es que yo pienso que tal cosa, no. Es que a mí mi mamá me dijo, yo pienso que ella tiene razón. No, yo pienso que mi comadre tiene razón. Yo destruyó la fe. Aún un creyente. No, yo pienso que sí está bien, pero no, yo pienso que... La mente natural. Con mente científica, cuando uno sale de la universidad, mire, si pasa esto y esto, entonces es esto. Claro, si pasa esto y esto es cierto. Si esto... ok, uno sale con el método científico. Pero cuando uno entra a los caminos de Dios en la forma que lo conocemos ahora, aquí es de primero creer y para después ver las cosas. Así es. De primero ver y después se cree, pero aquí es al revés. Y entonces uno aprende otro formato de vida y transita en esta vida sin obviar la ciencia, obviamente, pero en un modo de fe. Entonces, la reflexión en sí es esta. Si no hicimos un guardadito que Dios manda que hacerlo y nos enseña cómo,
Por ejemplo, nos da la fórmula 2080. ¿Cuál es la fórmula 2080? De cada 100 pesos que tú obtengas, vas a agarrar 20 pesos. 10 son para Dios, 10 son para ti, y te quedan 80 para agua, luz, teléfono, cable, colegio, supermercado, gasolina, tortillería, panadería, carnicería, celulares, tigo y todo lo demás. Bien. ¿Qué quiero decir? Y es que hay que aprender a vivir con ese 80, o sea, adecuarlo obviamente a lo mejor con ese 80 no te vas a poder ir de vacaciones a Italia en este momento, pero decía Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez también. Entonces hay momentos donde podremos tal vez ir de vacaciones a Acapulco, a Cancún, a Italia, pero hay momentos en que tenemos que ajustarnos a ese 80%. Eclesiastés dice hay un tiempo para todo. Hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Este es tiempo de abstenerse de abrazar. Así es. Hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay un tiempo para todo. Yo le digo a mis alumnos, miren, ustedes quieren irse a Italia, quieren hacer esto, quieren comprar aquel carro, quieren esto, quieren aquello. Sí. Hagan primero riqueza. Claro. Compren bienes. Háganlos que fructifiquen a favor de ustedes y de lo que les generen sus inversiones, váyanse a Italia, compren los coches que quieren, la ropa que les encanta, los relojes que anhelan, las marcas que sueñan, pero del fruto de sus inversiones. Ahorita están en el tiempo de hacer inversiones o de hacer capital para hacer inversiones. Ya vendrá el tiempo en donde de las inversiones van a darse los gustos que otros no se van a poder dar, porque toda su juventud y sus años productivos los utilizaron para que todo lo que le entraron a Italia, todo lo que y entonces el otro muy a gusto, sin sudar nada, porque sus inversiones son las que le van a permitir hacer eso. Eso se llama ser sensato y ser prudente. La Biblia al sensato y al prudente le llama sabio. Sabio, cierto. Sabio. Y así es. Eso es la enseñanza de hoy. Tenemos que vivir por fe en la crisis, así como tuvimos que haber vivido por fe antes de la crisis y como vamos a tener que vivir después de la crisis. Y administrando nuestros ingresos como Dios nos enseña. 10 para él, 10 para mí, 80 para los demás. Ojo, pero 80 pesos de cada 100, imagínate lo que te cuesta generar esos 80 pesos, levantarte a las 5 de la mañana, medio atragantarte algo, salir disparado a trabajar, regresar rendido, medio platicar, medio cenar, medio ver tele, al día siguiente 5 de la mañana, atragantar algo, salir disparado, trabajar, regresar rendido, medio platicar, 5 de la mañana, al día siguiente atragantar, para ganar 80 pesos para mandar esos 80. Y tú solo te guardas 10 pesitos y 10 que le das a Dios. No, porque la gente dice, ay, usted quiere que, ¿cómo va a creer usted, cómo piensa usted que voy a vivir con 80 pesos? No, claro, no vivís con 80 pesos, pero de los 10,000 que tenés de ingreso, pues hombre, van a ser 2,000 pesos, 1,000 que son para Dios, 1,000 para ti, y te quedan 8,000 pesos para cubrir el resto de gastos, y tienes que limitar tus gastos a esos 8,000. Eso se llama tener control, gobierno de sí mismo, por no decir dominio propio, y te va a ir. Exacto. Sin duda alguna. Yo creo que una de las cosas que ahorita nos está pasando como pueblo de Dios, yo me he dado cuenta que muchos han dejado de buscar, porque no se congregan, han dejado de creer este principio. Solo piensan en ellos y lo tienen para ellos. Cuando es básico y fundamental no dejar de creer y de darle a Dios, porque yo les digo a las gentes, uno no diezma porque se congrega, uno diezma porque honra a Dios, porque le cree a Dios. Y cuando uno tiene ese principio en el corazón, sin duda alguna va a funcionar, va a traer gloria y la provisión sobrenatural de Dios, porque es Dios el que prometió abrir las ventanas de los cielos y es honrando a Dios solamente. No, si Dios, mira, ¿qué es lo que hacen esos 10 pesitos que le das a Dios? Porque la gente razona de esta manera.
Esos 10 pesos le sirven a la iglesia y al pastor. Ok, sí, cierto. Tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, el alquiler del local si es alquilado, tiene que pagar salarios, tiene que cubrir un montón de cosas. Con esos Así 10 es. de cada uno. Ok, pero no, el verdadero, el inteligente dice, bueno, ¿y a mí qué me beneficia dar esos 10 pesos? ¿Qué beneficio económico recibo yo? Te los digo. Uno, cuando das los 10 pesos de los 100, los 90 que te quedan benditos. Así es. Y lo que compras con dinero bendito te abunda. Amén. Te abunda el arroz, el frijol, el aceite, hasta la gasolina. Así Sí. es. Claro que ahora va a bajar tremendamente porque el tonel de petróleo no cuesta nada ahora. No, ¿Por qué lo digo? Porque Dios le dijo al pueblo de Israel, miren, esos 10 pesitos que son míos no me los han dado. Entonces Así les voy a decir qué pasa con eso. Lo que acontece es que cuando ustedes se quedan con los 10 que son míos, ustedes están malditos, su dinero está maldito, su grano está maldito, su ganado está maldito, su negocio, Wow. todo está maldito. Entonces, alguien inteligente dijo, por eso es que está maldito, porque no te doy los 10 pesos. Sí. Entonces quiere decir que si te doy los 10 pesos, los 90 que a mí me quedan benditos, ¿verdad? Sí. Entonces yo para bendecir mi dinero lo que tengo que darle a Dios en primer lugar es los 10 pesos que Él me está pidiendo. wow. Que son los que Él anota. ¿Dónde? Tan pronto yo le doy los 10 pesitos, Dios viene y abre unas ventanas. Dice, Así es. ¿para qué? Para que haya ventas, clientes, pacientes, trabajo, ingresos o cash flow o flujo circulante. Para eso se dan los 10 pesitos, para que hayan ingresos, para eso. Y 2, 3, porque Dios dice, miren, yo voy a hacer que el dinero que les quede bendito, lo que compren con dinero bendito les abunda. Yo abriré ventanas para que haya flujo circulante y con esos 10 pesitos les van a quedar 90 benditos, pero yo le voy a mandar un blindaje a esos 90 benditos. Ahí no van a ser devorador. Amén. Amén. No van a tener gastos imprevistos ni emergencias. Ese es el beneficio económico que obtiene el que da los 10 pesitos. Qué importante cambiar la visión, doctor, porque cuando uno ve ese 10% irse y sencillamente como, pues bueno, voy a pagarle al pastor, ¿no? O voy a pagar la luz de la iglesia, y lo ve como pérdida, y es súper diferente a la visión que usted nos está compartiendo hoy, ¿no? De verlo en qué obtengo, qué beneficios recibo yo de esos 10 pesos que estoy dando. Yo tuve un mentor, ya está con el Señor. Este mentor me decía, si quieres que tu gente adopte los principios, enséñale los beneficios. Sí. Y cuando la gente ve los beneficios, ¡ay! Yo me estoy perdiendo esto. Por 10 pesos, no puede ser, no, yo voy a hacerlo. Y cuando a reportar los resultados, todo el resto dicen, esto es maravilloso. Y Cierto. eso hace que crezcan las familias económicamente, los negocios económicamente, las iglesias económicamente, con un principio. Ahora, termino con esto, si el tiempo ya está acabándose. Ya está por acabarse. Yo fui a recibir un curso a Hawái de liderazgo, un curso de liderazgo. Y el representante de la India me dijo, mira, en Guatemala hay gente pobre. Sí, le digo, tristemente hay. No, me dijo, pero pobres, 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 pobres. También le dije, tenemos pobres, pobres, pobres. ¿Cómo diezman los pobres, pobres, pobres de Guatemala? Ay, te soy honesto, no sé. Creo, no diezman, le dije. Te puedo decir cómo hacen los de la India. Como no tienen literalmente ni un peso, ni una moneda. Sí. Entonces el gobierno les da aceite, sal y arroz, que es la dieta básica. Entonces los pobres, pobres, pobres van a traer leña al bosque para hacer su arroz, cocinar su arroz. Y cuando van a cocinar su arroz ponen un leño, 2 leños, 3 leños, 4, 8, 9 leños, y el 10º leño lo ponen aparte.
Wow. Los puñados de arroz, un puñado, 2, 3, 4, 8, 9, 10 puñados en un frasquito. Pizcas de sal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la 10ª pizca en un frasquito. Cucharadas de aceite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10ª cucharada en un frasquito. Los domingos, los pobres de la India en una charola llevan todos los frasquitos con los 10º puñados de arroz, 10º cucharadas de aceite, 10º pizcas de sal y los 10º leñitos. Eso se lo llevan a su pastor. El pastor lo recibe, se lo dedica a Dios, lo pone aparte y así recibe todos. El pastor vende todo eso y obtiene dinero y así se mantiene la obra en los lugares de los pobres de la India. Entonces, nunca es imposible. Sí, él me dice, lo curioso es que el gobierno de la India le presta atención a esos que acabamos de mencionar, no a los demás, a esos. Y les dice, hemos decidido darte un crédito agrícola que consiste en dinero para que puedas rentar tierra, comprar semilla y fertilizante. Wow. Y entonces vienen ellos y siembran su semilla en la parcela alquilada. Y Dios a esas parcelas le deja caer el agua necesaria para que sean cosechas. Gloria a Dios. Impresionante, impresionante. Entonces él me dice, ellos venden sus cosechas y empiezan a obtener por primera vez en su vida dinero propio. Wow. Así dejan de ser pobres. Los pobres de la India. No hay nadie tan pobre que no pueda dar su diezmo. Bueno. Sí. Así es, se mantendrán los cielos abiertos. Entonces, sí, nos estaba contando de su mentor, ¿no? Todo esto en la India. Y eso que dice es súper cierto, ¿no? Que nadie es incapaz de poder ofrecerle algo a Dios. Y aun cuando sean considerados los pobres de los pobres de los pobres, Dios los bendice de alguna manera, ¿no? Aun cuando tengan la etiqueta de pobres, Dios les envía, les abre las ventanas a ellos y les da una gracia especial con el gobierno y les sustenta de alguna manera. Entonces, qué increíble. Ha sido toda una bendición escucharlo, doctor. Ojalá que Dios permita que un día pueda estar en vivo y a todo color aquí con nosotros y darnos un montón de talleres y enseñanzas acerca de las finanzas. Ha sido estupendo escucharlo. Gracias porque todo lo que nos ha compartido nos lleva a pensar que debemos buscar más la sabiduría de Dios para vivir nuestras vidas en la bendición que Él ofrece y promete a todos los que se conducen íntegramente, rectamente. ¿Y por qué los hijos de Dios no debemos tener miedo ante una situación tan preocupante para el mundo, verdad? Los hijos de Dios no debemos tener miedo, temor a ninguna amenaza de crisis que viene por delante. Así es. Tal vez voy a retomar esto último para mencionar algo que subí yo al Face hace 2 días. Yo le llamo la vacuna contra el miedo. Está en el Salmo 56, 3 y 4. 56, 3 al 4. Dice, pero yo cuando tengo miedo, y esto es David, el guerrero, claro. Decía, cuando yo tengo miedo, confío en ti, mi Dios. Amén. Y alabo tu palabra. Confío en ti, mi Dios, y el miedo se me va. Wow. Vacuna contra el miedo. Así es. O sea, sí se nos permite de pronto sentir un cierto temor, pero no quedarnos con eso. Es una reacción. Natural que tu hermano tenga temor. Temor que tuvo nuestro mismo Señor Jesús, que fue tan intenso el temor de que al día siguiente él sabía que lo iban a matar, que tuvo explosión de sus capilares y le brotaron gotitas de sangre. O sea, claro, el miedo. Pero, ojo, esto es lo que quiero dejar de enseñanza al final. A mayor confianza y fe en Dios y en el poder que Él tiene, menos miedo tengo yo aquí abajo. Amén. A menor confianza que tenga yo en Dios y en su poder, más miedo tengo yo aquí abajo. Así es cierto, es cierto.
Sin duda Entonces, alguna. remedio contra el miedo, enfocarnos en el poder que nuestro papá tiene. Claro. Y- De hecho, yo siempre he pensado, y esto lo leí, no recuerdo en qué parte de la Biblia, pero en una versión lo leí así, que la preocupación es una ofensa para Dios. Porque La le falta preocupación, fe. La fe, exactamente, es una demostración de que no creemos que Él sea suficiente para sustentarnos cada día, ¿no? así es como que un hijo nuestro nos diga, papá, mire, estoy llorando porque usted no me va a poder defender. Hasta con la vida te defiendo, mi hijo, claro que sí. Claro. Me ofendes que pensés que yo no voy a dar la cara. Igual es Sí. nuestro papá. Doctor, muchísimas gracias. Estamos agradecidos enormemente. Le debemos unos tacos De Qué rico. barbacoa. y más. De verdad que ha sido un placer conversar con usted en esta tarde y yo voy a repetir esta charla y escribir y sacar los puntos porque creo que si empezamos a practicarlos hoy, abril 20, y nos ponemos un reto de vivir en este tiempo que en el mundo está metiéndose mucho en la cabeza que lo peor está por venir y tal vez es cierto en cuestión de economía, pero si hoy nosotros tomamos la determinación de vivir de acuerdo a estos principios, vamos a ver la diferencia. Entonces yo reto a todas las personas que nos están viendo a que vivamos de esta manera a partir del día de mañana, porque hoy, como usted dice, ya terminó, pero si Dios nos permite la vida, que podamos poner en práctica cada uno de estos del guardadito, el ejemplo de las viudas, todo esto de las primicias, y vamos a ver una diferencia. Y aquí es donde dice la palabra, se notará quién es un hijo de Dios y quién no lo es. Se debe notar. En estos tiempos se tiene que notar quién es un hijo bendecido, un hijo bendito de Dios. Así es, así es. Pues qué alegre haber podido compartir con ustedes. Qué bendición. Y bueno, pues ahí estamos. Yo abrí mi cuenta de Instagram hace años, nunca la había usado y mira ahora ya sé para qué Dios me dijo que la abriera. Claro, doctor. Tocayo, es una gran bendición que estemos y que nos volvamos otra vez a ver y sobre todo que nos haya bendecido con esta plática para poder escudriñar un poco más la palabra y aprender los principios del reino, que creo que si alguien lo ha aplicado en América Latina son ustedes, Wow, sí. porque son una inspiración para todos los que hoy estamos iniciando. Nosotros tenemos poco tiempo de iglesia, pero para nosotros que estamos pequeños, ustedes son una inspiración como iglesia para llegar a ser quien Dios quiere que seamos. Y si ustedes lo aplicaron y ustedes crecieron de tal manera, también nosotros lo vamos a hacer. Estamos muy contentos de que nos haya tomado la llamada y que estemos hoy mirándonos y que no faltará el día y que Dios permita que sea en persona. Y por qué no, como le platiqué un día, traer al pastor Cash Luna acá, a Tulancingo Hidalgo, y que nos bendiga con la palabra que Dios le da. Dios conceda. Estamos muy agradecidos. Y les damos un abrazo a usted, a su esposita, y un abrazo ya a Luisita, al pastor. Yo lo hago, yo se lo digo. Cuando los vea, les digo. Gracias. De verdad, estamos muy agradecidos. Gracias. Saludos a Francis. Dar un WhatsApp hoy en este momentito para contarle. Ay, muchas gracias. Qué lindo, muchas gracias. Y de verdad son un gran ejemplo. Sabemos definitivamente de primera mano que Casa de Dios ha sido una bendición para América Latina y el mundo. Y lo que usted hoy nos compartió, lo vimos con nuestros propios ojos, como la cultura del reino y la cultura del reino en las finanzas es una cultura en Casa de Dios. Y creo que usted... Todo ese testimonio respalda las palabras que usted hoy nos compartió. De verdad le agradecemos, extienda nuestros saludos y bendiciones, oraciones a todos por allá, a toda su familia, que Dios les guarde, les proteja. Sabemos que tienen familia ustedes dos en Estados Unidos y pues que Dios les proteja sobrenaturalmente a sus hijas allá. Gracias, sí, ahí esperamos. Permanecemos en contacto, bendiciones cuídense Doc. mucho, doctor. Adiós, tocayo. Gracias, un abrazo para ustedes.
Bendiciones. Lo bendecimos. Bye, bye. Hasta luego. Gracias, gracias.